Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla un día más su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos un tema muy interesante que tratar. Nos gusta poner el futuro en el presente. Y ya sabéis lo que quiere decir, presente es igual a regalo, ¿no? Y es que estar bien informado es un auténtico regalo. Después ya vienen los que no escuchaban, no querían, y decían, ay, si hubiese estado al tanto, ¿no? Pues traemos el futuro aquí al presente. Vamos a saludar a una persona que ya hace un montón de tiempo nos hablaba de algo que parecía, pues no sé, como un juego de palabras, y ahora es una realidad de negocio que mueve millones y millones y millones de euros. Saludamos a Àlex Armengol. Àlex, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buen día. Si me permites, te presento rápidamente, entre otras muchas cosas, porque eres un emprendedor nato y viene ya de varias generaciones, pero eres coordinador del área de diversificación de la Confederación Empresarial de Andorra. Y aparte, eres socio innovador disruptivo, me gusta esta palabra, disruptivo de Purple Dye. Bienvenido nuevamente. Está con nosotros también José María Lago, que es matemático y fundador de esta empresa, Purple Dye. Saludamos. Bienvenido, José María. Muy buenos días. Buen día. ¿Qué tal llevamos las matemáticas, caballeros? Bueno, como se puede, bastante bien, diría yo, al día, ¿no? Tenemos que decir que hoy y mañana se celebra en Andorra un evento pues muy pionero. Es el Block World Tour, ¿no? Que se celebra aquí en el Principado de Andorra y concretamente en la parroquia de Sant Julià de Lòria, y en el cual, bueno, pues se va a mover todo lo relacionado con blockchains, criptomonedas, inteligencia artificial. No sé por dónde empezar. Bueno, la idea de hacer este evento internacional aquí en Andorra, pues pienso yo que es una grandísima iniciativa, ¿no? Àlex. Pues sí, correcto. Permíteme corregirte solo una cosita que has Dios. comentado, es viernes y sábado. Es decir, bueno, empieza esta noche, pero es hasta el sábado. Exacto, que tendremos este congreso sobre blockchain, y evidentemente que el blockchain cada vez pues va abarcando más cosas, ¿no? Porque como decías, no solo es el tema del dinero, de la emprendeduría, sino que al final blockchain viene a ser para todo hijo de vecino la industrialización de la confianza, ¿no? Es decir, hasta ahora teníamos artesanos de la confianza, y podemos hablar pues de instituciones financieras, pero también podemos hablar de gobiernos. Hasta ahora pues alguien tenía que decir esto sí, esto no, ¿no? Y esta era la confianza, y de hecho esto es lo que venden, confianza a estos artesanos que lo hacen así, ¿no? Blockchain precisamente representa justamente la industrialización de todo este movimiento de la confianza intrasocial, por decirlo de alguna manera, y evidentemente todo el mundo lo relaciona al dinero porque es la parte más greedy, digamos más que apetece más, pues porque parece que es dinero fácil, de dinero fácil no tiene nada, todo lo contrario, pero no es solo el dinero, sino que es cómo gestionamos en un futuro esta confianza. Y lo bueno, y lo que ha pasado disruptivamente en todas las disrupciones, y es lo que pasa, que cuando se industrializa algo, pues normalmente ese algo viene con mucha más abundancia, ¿no? Y es esto, cuando ahora pongamos las máquinas que nos den confianza para hacer transacciones, para decidir cosas, para hacer todo esto, pues realmente vamos a tener un mundo, y esta es la esperanza de la gente que nos dedicamos a esto, pues un mundo con mucha más confianza, con muchas más interrelaciones sociales. ¿Por qué? Porque como habrá más confianza, tendremos muchas más interrelaciones sociales, y esto pues en teoría, y a la práctica también se está viendo ahora mismo, pues vamos para un mundo mejor con esta tecnología, ¿no? Dicho esta introducción de blockchain, porque no todo el mundo entiende el blockchain de la misma manera, pues hablar ahora del caso concreto en Andorra de este congreso que vamos a tener, que es Blockchain World Tour, que es unos buenos amigos que ya conocemos de más 3 años. De hecho, hicieron ya el congreso hace 3 años en Andorra, y es un congreso evidentemente que va creciendo. Ahora
llegaremos yo creo que a 400 participantes con mucho interés. Tenemos, no sé la verdad ahora la cantidad de ponentes que tenemos, pero tenemos muchos ponentes y de sectores diversos que los une es la confianza, ¿no? En este sentido, y cuando digo diversos, pues podemos hablar de políticos que seguramente pueden hablar de gobernanza, podemos hablar de financieros que hablan de dinero, podemos hablar de entretenimiento en confianza, pues todo el tema de metaversos, el tema de las propiedades privadas, los NFTs, o sea, es un campo muy ancho donde el punto común diría que es la palabra confianza. Entonces en Andorra con este congreso ahora pues realmente estamos muy contentos, viene gente interesantísima. Yo hoy me he permitido traer a uno de los ponentes que aparte es socio mío y es el fundador de Purple Dye, que es un proyecto que ahora justamente está en su fase beta sobre inteligencia artificial, pero precisamente se enfoca hacia el blockchain. ¿Por qué? Pues porque blockchainiza su proyecto de inteligencia artificial justamente para poderle dar esa confianza, esa facilidad de moverse en cosas que ahora mismo, como todavía no se aplica la industrialización de la confianza, hace pues que cosas que cuesten mucho más tiempo, mucho más dinero, pues con la blockchainización de este proyecto seguramente hará lo que define la innovación disruptiva precisamente, que es las cosas 10 veces más baratas y 10 veces más óptimas o 10 veces más eficientes, por decirlo así, ¿no? Y precisamente he traído a José María Lago porque es un ejemplo muy claro de para qué puede ser útil la blockchain y hoy nos lo va a explicar. Así que y luego seguimos, si queréis, al final podemos hablar del Congreso más precisamente, pero creo interesante para que nuestra audiencia que no esté muy metida en esto pueda entender que tomar este proyecto de Purple Dye como ejemplo de por qué este proyecto se va a blockchainizar, ¿no? Y evidentemente para explicarlo, entiendo que al principio explicará qué es el proyecto porque también tiene su complejidad importante, pero para mí, dentro de los proyectos en que participo como emprendedor, para mí seguramente es el proyecto más disruptivo que conozco, y digo disruptivo no con la connotación negativa, porque parece que cuando hables de disrupción parece que vayas a hacer sangre, ¿no? Yo siempre digo el buen disruptor es el que no hace sangre, ¿no? En este sentido entiendo que Purple Dye va a ser un proyecto fantástico para demostrar justamente que se puede hacer disrupción sin hacer sangre, ¿no? Y tanto que sí, Alex, hubo alguien que fue disruptivo y quitó las mulas, los caballos, los bueyes del campo y puso los tractores, ¿no? Eso fue una gran disrupción. José María, cuéntanos, desde el mundo de las matemáticas, ¿en qué estás trabajando exactamente y en qué consiste este proyecto de Purple Dye? Vale, pues bueno, principalmente no sé si, bueno, la audiencia no sé si están muy acostumbrados a utilizar la blockchain, a trabajar en la blockchain, pero voy a empezar explicando un poco más sobre este tema, ¿no? En primer lugar, cuando se dice que la blockchain es open data y que todos los datos están disponibles, están allí, todo el mundo tiene una copia, todo el mundo los tiene y puede acceder, esto es correcto, pero que todo el mundo pueda acceder no quiere decir que sean de fácil análisis o de fácil acceso, ¿vale? Principalmente todos estos datos, cuando se diseñó, estaban pensados pues para ayudar en la toma de decisiones en la propia blockchain, estaban pensados para optimizar el espacio en disco, para optimizar las transacciones, etcétera, pero no estaban tan pensados para el posterior análisis y visualización y aplicación, por ejemplo, de modelos de inteligencia artificial a toda esta información que encontramos en la blockchain, que principalmente pues tiene que ver eso con transacciones financieras o con, bueno, últimamente pues con el metaverso, con NFTs, ¿no?, etcétera. Y entonces un poco Purple Dye lo que hace es hacer más accesible la información que hay en la blockchain al usuario final, ¿vale? A través de un constructor de aplicaciones no code, que esto quiere decir que no se necesita saber programar para poder utilizar la aplicación. Esto permite al usuario pues construir sus propios análisis, sus propios gráficos
de forma sencilla a partir de datos que hay actualmente en la blockchain. Esto es un poco el resumen de lo que hace Purple DAI. Me gustaría preguntarte, José María, exactamente la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales a día de hoy, si operan de forma autónoma o aún necesitan que haya ese programador, ese coach, lo digo entre comillas, de la computación. Sí, bueno, normalmente cuando nos referimos a inteligencia artificial actualmente, nos estamos refiriendo a programas de ordenador que lo que intentan es mimetizar el comportamiento humano, ¿vale? De forma autónoma, podríamos decir, o que aprenden autónomamente a mimetizar el comportamiento humano. Entonces, por ahora, este tipo de programas o de máquinas principalmente están basadas en un tipo de forma de razonar, un tipo de razonamiento o en un tipo de aprendizaje que es el razonamiento inductivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la máquina va recibiendo información, ya puede ser a modo, por ejemplo, de imágenes o de texto o datos numéricos, etcétera, y a partir de la información que recibe, posteriormente plantea una hipótesis general. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que se entienda de forma más sencilla. Esto es como si a un programa le vamos enseñando imágenes de gatos y perros y le decimos: esta imagen es un gato, esta imagen es un perro, esta imagen es un gato, esta imagen es un perro. Y entonces, a partir de un cierto momento, el programa plantea una hipótesis general en la que dice: bueno, pues yo ahora ya tengo entendido que es un gato y que es un perro. Pero yo creo que es interesante que la gente lo sepa. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ahora mismo, hoy mismo, no existe una, por decirlo así, una inteligencia artificial general, es decir, que sea como una persona, para entendernos, ¿eh? Es decir, que razone como una persona. Esto ahora mismo no existe. Normalmente se trata de problemas separados, al menos en contexto, semánticamente problemas distintos. Recientemente, es una noticia de actualidad, el ejército ucraniano está utilizando inteligencia artificial para detectar posibles infiltrados para actos de sabotaje en sus líneas. Esto parece un poco de película, pero es real, ¿no? O sea, cómo con la inteligencia artificial se puede detectar imágenes, incluso se puede hacer predicción, ¿no? Hay avances en inteligencia artificial de predicción con estos metadatos de opiniones o de vete tú a saber qué, que dicen: esto puede suceder y además con una precisión extraordinaria, ¿no? Que de hecho, bueno, supongo que los datos meteorológicos, cuando dicen: oye, no, es que va a pasar una borrasca por aquí, oye, pero si la borrasca está en la punta del Atlántico, ¿cómo pueden saberlo? Pues supongo que utilizan toda esta computación de datos, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, el ejemplo este que ponías último, el de los modelos meteorológicos actualmente, para temas meteorológicos, uno de los modelos que mejor funciona es uno que ha desarrollado recientemente Google, y sí que está basado en este tipo de tecnología, en inteligencia artificial o lo que llamamos deep learning o aprendizaje profundo, que son las redes neuronales, ¿no? Y uno de los pequeños inconvenientes que tienen por ahora este tipo de modelos o algoritmos es la ingente cantidad de datos que necesitan para aprender, para entrenar y sobre todo para no memorizar, ¿no? Es decir, aprender realmente, que no memorizar cosas que ya han visto, sino entender un poco el sustrato o el contexto que hay por debajo. Referente al tema de Ucrania, yo no sé exactamente qué tipo de modelos están utilizando. Si comentas que es por el tema de... Por reconocimiento facial. Vale, bueno, si comentabas que era por el tema de redes sociales, de lo que va diciendo la gente, ¿no? Tiene capturadas todas las imágenes de los rostros y por extrapolación va a unas velocidades hipersónicas, no, lo siguiente, pues te detecta, esta persona es ruso y encima trabaja o puede trabajar, o un día comentó algo y es susceptible de ser, si más no, detenida. Sí, bueno, esto es factible, pero yo siempre recomiendo, como también en los modelos de inteligencia artificial que se usan para temas de salud, como para analizar radiografías o tal, yo al final, o sea, es decir, la inteligencia artificial nos puede dar una pista, una idea, un punto de vista, pero al final es importante por ahora que la decisión la tome un humano, ¿no? Es decir, que no la tome la máquina al final la decisión, porque si no... Y una cuestión,
en el tema de inteligencia artificial que estáis trabajando vosotros en vuestro proyecto, Purple Dye, en la cadena de bloques, los blockchains, ¿cómo se está fusionando todos estos conceptos? Alex. Bueno, básicamente lo que comentaba un poco, ¿no? O sea, ahora José María nos ha explicado un poco en el proyecto es mucho más amplio de lo que ha explicado José María. Ahora, el proyecto y la explicación que ha dado es una de las verticales que puede salir este proyecto, que es ahora hemos puesto en fase beta, que se llama en el mundo de la startup, es decir, que es el primer producto que puede ir de cara al cliente final. Pero el proyecto en sí es mucho más amplio, porque al final lo que viene a hacer Purple Dye es la capacidad de crear máquinas de inteligencia artificial sin el no-code, como comentaba, ¿no? Sin tener que programar nada. Para los que no conozcan, vendría a ser como el WordPress de la inteligencia artificial. O sea, nos estás diciendo, Alex, que hay una inteligencia artificial que crea de alguna manera otras inteligencias artificiales para que procesen datos, en este sentido. Correcto, llamémosle máquinas, ¿no? Y volvamos un poco también a lo que decía José María del hecho de que todavía no es un cerebro humano, pero que sí que por partes pues podemos ir trabajando, y al final no deja de ser la evolución de lo que comentaba antes del perro y el gato, ¿no? O sea, pero aquí sí que estamos haciendo esta máquina que produce máquinas de inteligencia artificial y que pueden usar los usuarios. Y a la pregunta que me hacías sobre el blockchain, evidentemente ahora mismo nos hemos puesto con un producto final que va totalmente dirigido al sector del blockchain, incluso te diría más, ahora va dirigido también, al blockchain, la cripto sobre todo, pero todo el sector del blockchain, que es ese análisis de las cadenas. Es decir, que como decía José María, las cadenas ahora mismo solo son descifrables, todo y que están abiertas y es público, open source para todo el mundo, solo son descifrables básicamente para los técnicos que saben de tecnología de esto, ¿no? Y entonces aquí vamos a buscar esa máquina que permita dar una respuesta a la gente que no entiende tecnología, pero quiere saber que si sube, si baja o lo que pasa en la cadena, ¿no? Aparte de esto, y esto José María quizá profundizará un poco más del tema, evidentemente el proyecto tiene sus evoluciones y el siguiente evolución será blockchainizar la máquina de inteligencia artificial, porque no es solo un tema es decir, ahora hemos apuntado el mercado, blockchain, pero ahora en la segunda fase vamos a blockchainizar el propio aparato. ¿Por qué? Evidentemente se puede usar para financiamientos, para muchas cosas que se llama sacar el token, ¿no? Por decir así. Sí, me gustaría que pusieras un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo entendiera, ¿no? Desde un joven adolescente hasta una persona jubilada. Correcto, ¿no? Si precisamente decía eso, digamos, podríamos o iremos a buscar una parte evidentemente financiera, pero también iremos a buscar la parte de gobernanza y la descentralización del poder de las empresas. Claro, aquí es cuando el blockchain habla de gobernanza, es decir, quién gobierna nuestra empresa, por decirlo así, ¿no? Ahora mismo, evidentemente, son nuestros fundadores, aquí José María y con Xavier Civit, que también lo tenemos por aquí cerca en Andorra ahora, pero esta gobernanza, que ahora como un buen bebé necesita de sus padres para crecer, pero hay un momento que hay de liberar esta fuerza, porque es realmente una fuerza importante que puede disruptar muchísimas cosas, pero hay un momento, ¿no?, que el niño va creciendo y lo mejor es que sea autónomo en sí, incluso para esa gobernanza, ¿no? Blockchain, como es la máquina de industrialización de la confianza, nos permitirá justamente dar emancipación a la empresa para salirnos de los modelos clásicos donde el fundador siempre es el que dice manda y ordeno, ¿no? Que luego, con Ferran, que a ti te gustan estas cosas, los niveles de conciencia, ¿no? Tenemos que ir procurando subir de nivel de conciencia. Empresarialmente, el nivel de conciencia 4, que es el ordeno y mando, y el que todos tenemos en la cabeza, que una empresa es de su fundador y eso tiene que ser así. Pues subamos a otros niveles de conciencia, incluso en el sentido de decir, oye, yo hago confianza a una comunidad de gente que está mucho más democratizada, que tiene mucha más información que una sola persona, y con la máquina de blockchain, cuando blockchainicemos esta parte, pues tendremos lo que se llama técnicamente una DAO, que viene a ser una blockchain que te permite tener una comunidad
técnicamente al final son un cúmulo de ordenadores que deciden sobre para dónde tiene que ir la empresa, ¿no? Y en este sentido, pues serán las fases siguientes. Ahora bien, ahora estamos en la fase beta, eso quiere decir que todavía le estamos cambiando, alguien le tiene que cambiar manualmente los pañales al bebé, ¿eh? Y esto a nivel empresarial, a nivel de economía, a nivel de finanzas, ¿qué reporta? Ahorro, mejor gestión, más satisfacción, y bueno, cuando uno monta una empresa no monta una empresa para tener pérdidas o quedarse igual, es para ganar dinero. Aporta también ingentes cantidades de beneficios. Sí. Supongo que te estás refiriendo a la blockchain en general. Sí, vale. Bueno, el tema de montar empresas en la blockchain, hay muchos modelos de negocio nuevos, disruptivos, precisamente, que están saliendo actualmente con todo este tema. Tipos de empresas muy distintos que antes no existían, que ahora sí. Otras empresas que pasan a tener su versión blockchain de cosas ya existentes, como podrían ser las casas de cambio de monedas que se convierten en exchange, por ejemplo, de blockchain. Y luego pues tienen incluso su versión descentralizada, que son los Decentralized Exchange, como por ejemplo Uniswap, por poner un ejemplo, una plataforma típica. Entonces, sí que tiene toda una serie de ventajas, sobre todo a temas de marketing. El impulso que dan los tokens es bastante importante y es muy difícil de conseguir por otras vías. ¿A qué me refiero con este impulso? Me refiero que cuando uno saca un token, lanza un token de su propia plataforma, y por tanto este token es lo que tienen que usar los usuarios para interaccionar con tu producto, para interactuar con el producto. Sí que ciertamente va a venir muchos especuladores simplemente a comprar el token para ver si hacen dinero con el token para luego venderlo, etcétera, etcétera. Bueno, esto, José María, lo estamos viendo en los NFTs, ¿no? Los tokens no fungibles. Hay personas que se están haciendo millonarias o multimillonarias de la noche a la mañana. Pero esto tiene algún sentido en realidad, ¿eh? Pero ¿cuál es el sentido? Sí, al final el valor del token, en los tokens que no son estafas directas, que hay una proporción muy alta de tokens que están hechos simplemente para estafar a la gente y que la persona que los ha hecho se vaya con el dinero y ya está. Esto también yo creo que es bueno que la gente lo sepa, pero hay otros que no. Y entonces el token al final lo que hace es como capitalizar el valor que tiene toda la red de la comunidad que hay detrás de ese proyecto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el caso de una plataforma como podría ser PurpleDAI, ¿vale? Nosotros tenemos distintos tipos de usuarios, ¿vale? Tenemos los que hacen las aplicaciones, los que consumen las aplicaciones, los que proveen la computación para que estos puedan trabajar, los usuarios finales, etcétera. Entonces, un poco para capitalizar toda esta red, ¿no? El valor que tiene, es decir, que toda esta gente esté contribuyendo, se estén ayudando mutuamente a hacer funcionar esto. Esto es un poco lo que indicaría el precio del token. Es decir, cuanto más precio tiene el token, quiere decir que más comunidad hay detrás o más tal. Obviamente, siempre el precio no se puede ver tampoco como una gráfica y solo el precio, ¿no? Porque podría haber una cantidad de tokens muy pequeña y por tanto por eso el precio es muy alto, etcétera, ¿no? Es decir, hay que tener muchos factores en cuenta, pero principalmente el token sirve para esto, y lo que comentaba al principio, que es también un tema de marketing, es que aunque un porcentaje muy alto de la gente que viene por el token y viene a comprar tokens, ¿vale? Esto también atrae simplemente por efecto de las redes sociales y etcétera, pues atrae a los verdaderos usuarios de la plataforma, ¿no? Cuando hablamos de token, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Es un concepto nuevo? ¿Es como acciones? ¿Qué sería, Alex? Es una representación digital de alguna cosa, de un valor. Y volvemos a mi palabra mágica, la confianza. Es decir, el token da la confianza al sistema blockchain de que eso es así.
Y aquí tú has comentado muy bien el tema de acciones, ¿no? Aquí, claro, luego podemos, los tokens los podemos subdividir, las acciones serían securities, pero también podemos hablar de utilities, ¿no? Utilities, ¿qué significaría? Es el token, que quiere decir ficha, la ficha, como la ficha del auto de choque, que recordamos todo, que íbamos a pagar a la taquilla con nuestros euros, nuestra moneda fiat, que se llama, la moneda tradicional, pues pagábamos con ese dinero, pagábamos unas fichas, y esa ficha, token, nos íbamos al auto de choque, la metíamos dentro y tenía esa utilidad, o sea, tenía utilidad para un viaje en el auto de coche, ¿no? Y esto realmente, por eso digo que es la confianza, es decir, cuando tú tenías ese token, tenías toda la confianza de que si te ibas al cochecito, metías la moneda, sabías que tendrías esa vuelta. Pues es esto, a ver, hay muchas más derivadas, podemos hablar de valor de dinero, pues podemos hablar de valor de dinero diría de estalvi, como diría, de ahorro, ¿no? Pues podría ser un Bitcoin, ¿no? Por ejemplo. Tenemos muchas cosas, pero al final lo que está solucionando esto, y también, perdón, ya has comunicado el NFT, que en inglés es Non-Fungible Tokens, es decir, tokens que no se pueden fundir, quiere decir que lo que hay ahí dentro de ese token, que evidentemente no es que esté dentro, sino es una representación digital, es único y nadie más puede tenerlo con esa, es como lo de las litografías de los cuadros, ¿no? Entonces, el NFT, que al final viene, como hay confianza en que eso es único, al final viene a representar, el NFT incluso diría que sería la innovación disruptiva de la propiedad. Es decir, hasta ahora las propiedades tenía que marcarlo un notario en algún sitio y ya. También es interesante que ahora se ve mucho que es como simplemente JPGs o memes o imágenes o etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene muchas más aplicaciones, como podría ser todo el tema de patentes, ¿no? Una patente no deja de ser un NFT en realidad, es un título de propiedad sobre un descubrimiento que es tuyo, está inscrito en una blockchain, por lo tanto todo el mundo sabe que eso es tuyo, etcétera. Es decir, que también tiene otras aplicaciones industriales que no son el mero meme o la foto de turno o el dólar. Sí. O el dólar. Dejadme romper una lanza en el sentido que has dicho tú, Ferran, antes, el tema de claro, que la empresa está para hacer dinero, ¿no? Justamente aquí es donde, y el blockchain nos permitirá también entender esto como sociedad y como cultura, que evidentemente nuestra cultura está en el nivel de conciencia, nuestro nivel de cultura empresarial que está en el nivel de conciencia 5, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos basados en que el éxito puro, ¿no? Y esto está muy bien para su momento, pero ahora que nos estamos quedando como frenados. ¿Por qué? Porque realmente si el propósito solo ha de ser el dinero, yo creo que hemos de evolucionar en este sentido y convertir a las empresas que su objetivo no sea el dinero. El dinero evidentemente será necesario, evidentemente hace feliz a todo el mundo y sobre todo los que no tienen, estos lo pasan mal. Pero evidentemente el propósito de una empresa, en vez de convertirse en intentar ganar el máximo dinero, sino tiene que pasar un estadio más, que sería el nivel de conciencia 6, que es donde el nivel de conciencia 6 está definido, y esto ya es científico, con el tema, hagamos el bien a nuestro entorno, y el entorno no solo significa el medio ambiente, sino significa evidentemente hacer contento a nuestros clientes, pero no solo a los clientes, a los empleados, a los proveedores, porque ya se ha demostrado científicamente, y aquí yo estoy con todo el tema de la conciencia, de capitalismo consciente, que es toda una organización mundial que está montada, y han demostrado científicamente que las empresas precisamente que aplican este nivel de conciencia a medio largo plazo acaban superando incluso económicamente a esas empresas que se dedican solo a ser competitivas, a esconder información y a no tirar para adelante. Sí. Y aquí es la blockchain, como tenemos mucha más confianza porque estamos todos en todos los niveles de conciencia, yo no quiero ser superior a nadie, aunque haya gente inconsciente. Vale. No, aunque yo mismo sea inconsciente, no que haya gente inconsciente, aunque yo mismo tengo mis inconsciencias, como todo el mundo. Lo que es importante es que trabajemos todos para superar esta competitividad tóxica que nos hace frenar muchísimo. Bueno, y de hecho yo creo que también esto que comentas un poco, la forma de materializar todos estos conceptos que él está diciendo,
o una forma de materializarlo es a través de las DAOs, que son posibles gracias a la blockchain. ¿Qué es una DAO? ¿Qué significa esto? Pues esto quiere decir, es una empresa descentralizada por un algoritmo, por un contrato de estos que se inscriben en la blockchain, y esto, pues al final, como comentaba Alex, pues esto genera mucha más confianza, y al final los usuarios son también propietarios. Es decir, que esto también es un concepto un poco distinto, pero por el mero hecho de poseer los tokens, tú ya tienes bueno, en función de los tokens que poseas, pues tienes ciertos derechos de voto, de toma de decisiones, con lo cual el proyecto también es tuyo en realidad, ¿no? ¿Creéis que implementando pues el DAO, ¿no? Esta empresa descentralizada en la cual tú eres partícipe, ¿no? Entre comillas, en un tanto por ciento como propietario, sería así, ¿funcionan mejor que la típica y cartesiana empresa de el propietario, el inversor, el director y el trabajador? Bueno, esto yo creo que hay muchos ejemplos, pero tiene muchas ventajas respecto a una empresa tradicional. No digo que no tengan ninguna desventaja en comparación, puede ser que alguna, pero sobre todo cuando la empresa se vuelve muy grande. Es decir, cuando la empresa se vuelve realmente grande, yo creo que funciona de forma mucho más eficiente una DAO que una empresa centralizada, ¿no? Que al final siempre tienes pues los directivos, los project managers, ¿no? Y está como muy escalonado, y al final es muy difícil de pasar la información de un sitio al otro, ¿no? De comunicarse, es muy complicado. En cambio, las DAOs... Permíteme dar una puntualización un poco perspicaz. ¿Cuántos millones se pierden por aquel empleado que puede dar una buena idea al director general y no le llega? Sí, pues está muy relacionado también con esto, porque en las DAOs se proponen las cosas que quiere hacer la comunidad, ¿no? Es decir, hay como una lista de características o de features que se proponen para desarrollar, ¿no? La toma de decisiones pues es totalmente descentralizada en función de los tokens que uno tenga, y como prueba de que esto no es una cosa así rara ni nada, ¿no? Pues los venture capitals más importantes del mundo, como son Andreessen Horowitz o Sequoia Capital, etcétera, pues están invirtiendo, de hecho, en DAOs, en empresas descentralizadas, están invirtiendo en tokens, y este es otro concepto también muy importante, que es que son empresas que no están ni constituidas legalmente en ningún sitio. Es decir, es, digamos, an anonymous group of people, ¿no? Es un grupo de gente anónima, pues que al final lanzan un token y crean una comunidad, y pues hay unas recompensas por hacer ciertas tareas, etcétera, pero que eso no necesariamente va asociado a una entidad legal que está constituida en un país en concreto, etcétera. Bueno, permitidme aportar un dato, porque esto que parece un poco casi ya de ciencia ficción, cuando grandes fondos están invirtiendo en criptodivisas, como es Uno Confirmation, Alphabet Coin Fund, Aurin Capital, BKCM Digital Asset Fund, Black Moon Crypto, etcétera, etcétera, más otras entidades ya de altísimo nivel. Es que esto va muy en serio. Esto no es una idea de un joven o dos jóvenes en un garaje en Silicon Valley. Esto tiene connotaciones a nivel global. Ferran, incluso permíteme, para nuestra audiencia local de Andorra, poner justamente el ejemplo de por primera vez el patrocinador principal de un congreso aquí en Andorra, que es el caso del que va a ser mañana y pasado mañana. Tenemos a Ant Bank, Muy bien. que es una muestra más de que vamos avanzando. Yo, si me permites, te lo explico desde mi profesión, que es la innovación disruptiva, porque se va entendiendo. O sea, al final, las disrupciones, es el caballo y el coche, ¿no? O sea, y son disrupciones, ¿qué quiere decir? Pues que antes se hacía una manera y ahora sale una nueva manera que lo hace 10 veces más barato y 10 veces más eficiente. Vaya, permíteme, para que se entienda, como cuando empezó a salir WhatsApp, la gente, uy, ¿qué es esto? Esto no lo entendía. Y fíjate ahora lo que llega a aportar: visualización, filmación en la comunicación y en modo gratuito.
10 veces más barato WhatsApp, ¿sí? Y 10 veces más eficiente. O sea, es que solo miramos lo barato a veces, lo más barato que nos sale, pero sobre todo donde está la exponencialidad de la disrupción es precisamente lo más eficiente. El WhatsApp, ¿qué ha permitido? Todos nosotros personalmente con el WhatsApp hemos multiplicado por 10 nuestras comunicaciones a la gente que no está en nuestro entorno directo físico. Por tanto, exponencialidad de la comunicación y mejor abundancia y democratización de esa comunicación, ¿no? Pues ahí mismo es donde está pasando ahora mismo la disrupción de la blockchain, que claro que la blockchain disrupta muchísimas cosas porque cuando hablamos de confianza, la confianza lo es todo. Al final, como seres humanos que somos individuos que necesitamos confianza para poder avanzar, ¿no? Y entonces aquí es donde vemos cómo está evolucionando es el tema de la blockchain. Y si queréis, para materializarlo y ponerlo ejemplarmente, os explicaré el tema económico de la blockchain. O sea, ahora mismo en el mundo, en blockchain y de representación monetaria, al valor de día de hoy debe estar sobre 2 trillones americanos, 2 trillones de dólares en el mundo, en el mundo cripto. Esto, ¿qué es lo que disrupta? Esto disrupta el dinero fiat, que es el dinero normal. A día de hoy tenemos en el mundo 1.000 trillones de fiat normal. Hago una precisión para que se entienda bien qué es este dinero. Estos 1.000 trillones... Aún sería pronto, ¿no? Aún es pronto. Pero ya hemos pasado los puntos de inflexión disruptivos donde el establishment, y lo digo con la mejor de las intenciones, porque el establishment no solo es bueno, sino que es necesario. Este establishment lo que hace básicamente es que ahora mismo esos 1.000 trillones tienen una representación de 30 trillones como moneda en cash. Son 30 trillones comparado con los 2 trillones de cripto ahora mismo, 2 trillones sobre 30 trillones. Tenemos 80 trillones en stock exchange, es decir, en bolsas de valor, en las acciones que comentabas tú antes del mundo, y tenemos 700 trillones en derivados. Ojo al dato. Eso es lo que hace que hoy en día la economía del dinero tradicional ahora mismo se está tambaleando por todos lados y solo depende de una cosa que para mí es el termómetro actual del mundo, que se llama el tipo de interés. Como ese tipo de interés suba un punto más, esos 700 trillones ¡rum!, explotan, ¿no? Entonces, eso es lo que están... Pero vuelvo a que se entienda hacia dónde vamos, que es aquí, que la disrupción lo bueno que tiene es que mejora el mundo, democratiza el mundo, cada vez hay más confianza. Esos 1.000 trillones, ¿qué pasa? Como la blockchain es 10 veces más barato, pues ¿qué va a pasar? Que esos 1.000 trillones van a pasar a la cripto. ¿Vale? Bueno, pero además, como se optimiza, esos 1.000 trillones se van a convertir como mínimo en 10.000 trillones. Y ahí es donde entra la abundancia y el dinero para muchísimas más gente de la que hoy no puede disponer, ¿no? Y un detalle, las grandes empresas de Wall Street, véase Morgan Stanley, están invirtiendo mucho dinero en criptomonedas. Te diré mejor. Sí, pero el resultado es por abajo, es en la democratización. Uh-huh. ¿Qué estamos viendo? Que los hijos jóvenes de nuestros vecinos o nuestros propios se están metiendo y están ganando mucho dinero en cripto, cosa que hace 10 años atrás eso era impensable. Los niño, vete a estudiar porque tengas una carrera y tendrás dinero. Ahora mismo se está volcando, y para lo bueno y para lo malo, pero es lo que está pasando. Y tanto que sí. Sí, también hay, me refiero que en relación de cripto contra fiat, por decirlo de alguna forma, contra dinero normal, ciertamente hay mucho hater de las cripto también, ¿no? Gente que igual no le gusta, ¿no? Por el tema de blanqueo de capitales, etcétera, no sé qué, pero si lo piensas un poco, es decir, todo lo que está en la blockchain es open data, está abierto, es totalmente trazable, es totalmente investigable, todo el mundo lo puede saber, todo el mundo tal, y el sistema bancario no, es totalmente opaco, es totalmente tal, es decir, que esa es otra de las ventajas de la chain, ¿no? Que muchas veces dicen como si los delincuentes se hubieran inventado con el Bitcoin, ¿no? Como si antes del Bitcoin no hubieran delincuentes, ¿no? O sea, es un poco... Y una cuestión, con vuestro proyecto súper innovador, ¿a quién está dirigido exactamente Purple DAI? Sí, está un poco dirigido a usuarios que ya son usuarios de DeFi, que es Decentralized Finance, ¿vale? Es decir, que ya tienen su wallet de cripto, ya tienen tal, y pues quieren analizar estos datos de la chain, es decir, quieren
tener visualizaciones sobre lo que ocurre en las distintas blockchains, lo que ocurre sobre los tokens, etcétera. Y entonces, tanto pueden, con la máquina, con el Canvas, con Purple DAI, pueden crearse sus propios dashboards, sus propias visualizaciones, etcétera, o pueden entrar al marketplace y consumir la información de los otros usuarios. Si me permites, José María, precisamente, bueno, esta semana, aprovechando que teníamos el congreso, Purple DAI está haciendo su hackathon. Un hackathon, para los que no conocen, es con una especie de challenge en el cual todo el equipo del proyecto de Purple DAI están reunidos ahora mismo en el Hotel Rock Blanc, bueno, aparte de José María, que ha venido hoy aquí a hablar con nosotros, justamente para recibir a estos posibles usuarios que acaba de definir José María de Andorra, que quieran venir a ver el proyecto y ahí que nos expliquen cuáles son sus necesidades y ellos, por su cuenta, digamos, su cuenta y cargo, lo puedo decir así, les hacen la plataforma que necesiten, o intentan hacer la plataforma que necesiten en ese momento. Sí, y también de forma más genérica y ya para todo el mundo, o sea, tanto de Andorra como de fuera de Andorra. Sí que estamos ahora en una campaña, que este es otro concepto interesante de las criptos, una campaña que se llama de Airdrop. Airdrop es como un regalo, por decirlo así, ¿vale? En el que por completar distintas tareas, como por ejemplo pues seguir tutoriales o trabajar un poco con la herramienta o etcétera, pues estamos dando tokens o dando dinero en este caso, ¿no? La verdad es que estamos haciendo una ampliación del vocabulario. Es increíble esto, ¿eh? Dice, cuando ya sabía todo, resulta que te das cuenta que no sabías nada, ¿no? Que hay un cambio continuo. Yo no sé, Alex y José María, si de alguna manera este mundo está cambiando y a una velocidad tan rápida que creo yo que en estos 2 últimos años es como si hubiesen pasado 20 años. No sé. Bueno, yo creo que otro de los inversores que tenemos en Purple DAI, que probablemente es uno de los tíos que más al día está del mundo, de todo el mundo, en tema criptos y en tema DeFi y tal. Perdona, que fue el iniciador de la Confederación Empresarial de Andorra a través de la empresa familiar, fue el iniciador que arrancáramos el mundo de la blockchain en Andorra. Téngase dicho, Albert Castellana, sí. Sí, pues que está súper al día. 2017, perdón. 2017. Está súper al día y súper updated y tal, y él mismo le dice que es prácticamente imposible estar al día de todo. Del tema de cripto es imposible porque hay tanta información que... Y una cuestión, desde Andorra, ¿no? Este lugar geoestratégico enclavado aquí que estamos entre dos grandes países en las montañas, ¿en qué nos podemos beneficiar en toda esta cadena de bloques, todo esto que estáis trabajando? Bueno, decir que lo que has comentado justo antes, Fernando, el tema de la aceleración de la evolución, ¿no? Yo todo esto que estoy trabajando, pues lo trabajo en base a mi profesión, que es innovador disruptivo. Precisamente lo trabajo con la Singularity University, que es la universidad innovadora de la Silicon Valley, por decirlo así. Y esta gente, para la pregunta que has hecho sobre todo, esta gente lo define muy bien. Dice que en los próximos 10 años tendremos tantos o más cambios que en los pasados 50. Y pongámonos en la cabeza en qué hemos cambiado en los últimos 50 años. Es anunciante. Entonces, recomendación del disruptor precisamente es ¿qué tenemos que hacer? Pues salir de esa burbuja de la confortabilidad. Porque sí que lo que tenemos cierto es que si nos quedamos como estamos, y ahora vengo a la segunda pregunta de Andorra, si nos quedamos como estamos, hablemos, por ejemplo, no firmar la ley que está actualmente en el Parlamento andorrano bloqueada desde hace un año, que la firmen ya, porque si nos quedamos bloqueados y no salimos de nuestra burbuja de la confortabilidad, eso para un director de compliance, que son los que se encargan a los bancos y que mandan en los bancos para decir si sí o no, el riesgo de no hacer nada es 100% romperse la cara. Entonces, a partir de aquí, hagamos cambios, salgamos sin miedo. Nos cuesta muchísimo por el bienestar que hemos tenido en este país de Andorra, como dices tú, por el bienestar. Ahora nos cuesta muchísimo salir de nuestra burbuja con fertilidad. Tenemos que romper... ¿Qué ley hay parada? ¿A qué ley te refieres? La ley de activos digitales, que precisamente es la que ampara los tokens que hablábamos hasta ahora, ¿no? El gobierno Parlamento andorrano, la administración andorrana ha tirado muy bien para adelante la parte técnica de la blockchain con la modificación de la ley de servicios de confianza,
que votaron, y esta parte, digamos, le da un aval a la parte tecnológica, pero ahora hace falta darle un aval a la parte no solo financiera, sino la parte de gobernanza, la parte que todo esto en esta ley que tiene en el Parlamento, pues tienen que tirar adelante. Es curioso, permitidme, nos quedan 2 minutos de programa. Mientras la gente está mirándose lo que marca el surtidor del poste de gasolina. Mientras la gente, las personas, estamos mirando lo que está sucediendo en Ucrania. Mientras otros estamos también mirando lo que sucede con el cambio climático. Y de forma casi anónima, pero muy eficiente, muy eficaz y muy profesional, hay personas como vosotros que estáis trabajando para la disrupción total. O sea, esto es un giro, es subir, como decía Alex, ¿no?, a estadios de conciencia superior. A mí de hecho lo que me parece alucinante es que al final una persona anónima, ¿no?, hace ya bastantes años, no recuerdo si era 2008, 2010, 2012. 2008, ¿vale? Satoshi Nakamoto, ¿no?, escribe un documento de como entre 8 y 10 páginas, ¿vale?, de qué es el Bitcoin y cómo funciona y cómo esto va a cambiar el mundo, ¿no? 2008, que nadie le hacía caso a este señor, y eran 3 amigos, 4 frikis que se pasaban ahí los Bitcoins entre ellos y no tenía prácticamente utilidad, ¿no? Y ahora pues estamos hablando de 2 trillones americanos de dólares, ¿no? Es decir, esta es la verdadera disrupción, al final, de que es de un tío que no conoce nadie y además que es un anónimo, intencionadamente anónimo, además. Sí, si no hubiese tenido mucho problema. Si no hubiese tenido muchos problemas, ¿vale? Está visto que, no sé, a veces yo tengo un segundo padre, que es Nikola Tesla, ¿no? Si hubiese sido más anónimo, Tesla, todos sus desarrollos científicos, ahora nos beneficiaríamos de electricidad gratuita, de sistemas de propulsión basados en campos gravitacionales, etcétera, etcétera, gratuitos. La Wi-Fi la inventó él. Estamos mejorando, Ferran, estamos mejorando. ¿Se tiene que ser anónimo para ser disruptivo, para cambiar las cosas a mejor? Cada vez menos. Juana de Arco la quemaron en la hoguera, ¿verdad? Ahora, por eso digo que vamos mejor. Ahora estamos en una sociedad mucho más amable, mucho más con un nivel de conciencia superior, por decirlo así, que hace que puede ser disruptivo sin que te quemen en una hoguera. Eso sí, de bofetadas recibes muchas. Yo lo que quería decir es que al final, cuando hay algo que es una buena idea, como en este caso el blockchain, ¿vale?, no necesita realmente ni la ley, ni el apoyo de los gobiernos, ni del establishment, ni de nada. Si es una buena idea, es una buena idea y ya está. Y se irá permeando, la gente lo irá usando cada vez más. Rápidamente, una pregunta. José María, tú eres una persona muy joven. ¿Cuántos años tienes? 27. 27 y ya estáis trabajando en estos niveles. Es increíble. La fuerza de la juventud. Viene una generación que estáis cambiando el mundo. ¿Sois conscientes? Hacemos lo que podemos. Ha sido así, o sea, disruptivamente hablando, de hecho, la historia está marcada. Es decir, si hay algo marcado en la historia es porque ha sido disruptivo, porque si no, no estaría escrito. Si no hay un cambio, no está escrito. Y en este sentido, siempre evidentemente la fuerza de la juventud, la capacidad de análisis. El otro día con mi hijo, yo tengo 47, ¿no? 20 más, ¿no? Pues con mi hijo de 11, ¿no? Le decía, ostras, hijo, no, es que yo me acuerdo cuando le tenía que enseñar a mis padres a hacer funcionar el play del vídeo VHS, y se lo tenía que enseñar, ¿no? Y ahora ya, yo me he metido mucho en esto y parece que es, pero mi hijo, que ha nacido con ese teléfono, pues es él quien va a cambiar, y es él que va a comprar tokens y no va a ir a pedir la cartilla del banco a ver cuánto le queda. Sí, bueno, de hecho ya hay mucha gente que en las empresas incluso, y gente que trabaja en remoto, que te piden cobrar en tokens más que en fiat. Correcto. El futuro está aquí. Hay un cambio brutal. Esperemos que todo sea para mejorar. Esperemos, y que, bueno, de alguna manera se sepa explicar bien para que genere, lo que decía Alex, muy importante, la confianza, ¿no? Que la confianza se genera generando confianza, ni más ni menos. Y en estos tiempos, a día de hoy, la desconfianza con los políticos, con la economía, con todo, es lo que impera.
¿Necesitamos un cambio? Sí, no. Ustedes decidirán. Alex Armengol, José María Lago, que tengáis mucho éxito en vuestro innovador y disruptivo proyecto Purple Dye, que seguro que lo será, porque Alex ya en su genética resuena la innovación y no viene de ahora, ya viene de generaciones atrás, lo conocemos muy bien y sabemos que donde está él siempre es a fin de bien. A los dos, muchísimas gracias por estar en Sapiens. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Y amigos y amigas, de lo dicho aquí, como siempre, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.